Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, perdón, tardes ya. Que tengan muy buena tarde todos los que nos acompañan a través de esta transmisión, de este ciclo de GUAE Te Orienta, ahora en línea a través de este Facebook, Orientación y Atención Educativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en el tema del día de hoy que ustedes lo vieron en su pantalla. Vamos a hablar de manejo emocional, sus implicaciones e impacto en el desempeño profesional. Tenemos un especialista en el tema el día de hoy que conoce muy bien esta situación del manejo emocional, cómo trabajarlo y más pues también en esta situación por la que estamos atravesando de la pandemia. Así que quiero darle la bienvenida a la invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Ruth Méndez Hernández. Ella es orientadora, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Licenciada Méndez, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Gracias por estar aquí con nosotros, licenciada. Y bueno, pues usted es especialista en este tema del manejo de las emociones. Ya ha trabajado durante mucho tiempo con los chicos, con chicas también. Y bueno, esto también les va a servir a algunos orientadores, orientadoras y también familia que nos acompaña el día de hoy, que estará aquí con nosotros. Les recuerdo a todos los televidentes, a todo el auditorio que nos está acompañando, que la ponente el día de hoy va a tener 45 minutos para el desarrollo de su presentación y mientras les pedimos a ustedes que en la sección de comentarios de esta misma transmisión nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas, los comentarios que tengan para la licenciada Méndez Hernández y al final de su presentación le estaremos compartiendo estas preguntas para que ella nos responda la mayor cantidad de estas. Así que lápiz y papel a la mano, por favor, para que puedan tomar nota de todo lo que ella nos comparte. Y entonces, pues no quiero quitarle más el tiempo. Yo le pregunto, licenciada, ¿usted está lista para iniciar? Pues, ¿qué le parece entonces si le cedo cámaras y micrófonos y en este momento usted puede empezar a compartirnos también su presentación? Adelante, bienvenida. Un momentito, permítame un momentito, estamos teniendo un problemita con el audio, vamos a resolverlo. Esperamos no quitar mucho tiempo, en un momentito regresamos. Por favor, televidentes, no se nos despeguen. Ahora, exactamente. Bien, ahora sí, creo ya tenemos de vuelta a la licenciada con su audio bien porque nos estaban comentando que casi no la escuchaban y para que la pudieran tener bien con un audio de calidad, entonces ahí la tenemos. Licenciada, nuevamente una disculpa, estamos de vuelta y ahora sí le cedo las cámaras y los micrófonos. Adelante.
Sí, yo sí te escucho. O sea, yo te escucho muy bien. Sí. Perfecto. Perdón, discúlpenos, estimado teleauditorio. La verdad es que, como lo dice la licenciada, la tecnología a veces nos juega mal, pero esperamos ya haberlo resuelto. Y ahora sí, licenciada, ¿usted me escucha? Sí, yo escucho perfectamente, Miguel. Exacto, bien. Pues entonces, nuevamente la tenemos aquí lista y ahora sí, tercer intento. Arrancamos, por Ok. favor. Adelante. Bueno, les comentaba, los estoy dando la bienvenida. Este es un buen augurio, quiere decir que los vamos a tener compartiendo todas estas charlas. Nuevamente doy las gracias a nuestro titular, el doctor Germán Álvarez, a la maestra Wendy y a toda la gente que está detrás de cámara para que esto sea posible y poderles llevar a ustedes contenidos que les sean de mucha utilidad. Bueno, pues voy a comenzar sin más preámbulos a compartir mi pantalla. Bueno, el tema que hoy nos toca ver y que es muy importante y que desde mí misma creo que es súper valioso para todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana es el manejo emocional en todos los contextos en los que nos desarrollemos, porque pues somos seres únicos y somos seres biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y bueno, no nos podemos defragmentar. Entonces la parte emocional nos va a acompañar en todas nuestras conductas, comportamientos y en todos los contextos en los que podamos participar. En este momento vamos a ver sus implicaciones e impacto en el desempeño profesional. Para poder hablar cómo podemos manejar estas emociones, pues primero tenemos que saber qué es una emoción. La palabra emoción se deriva del verbo latín movere, que quiere decir movimiento, es decir, que cuando tenemos una emoción nos movemos. Aquí la cosa es saber cómo y de la mejor manera. Hay muchas definiciones en la literatura de lo que es la emoción. Yo aquí puse una como para ejemplificar porque me parece una definición que es muy completa donde nos dice Plasencia del 2006, pero que es muy vigente actualmente, es que es una emoción, es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Fíjense ustedes ahorita recuerden alguna emoción que hayan tenido en algún momento, que supongo que son muchas, cuando los aceptaron en la UNAM, cuando tuvieron su primer trabajo, cuando, si hay madres y padres, cuando nació su primer hijo, o también cuando recibieron una mala noticia. Recuerden en este momento qué pasó en su cuerpo, qué les avisó. El cuerpo es el que nos avisa que algo está pasando y que hay que reaccionar. Por eso es que hay cambios fisiológicos y endocrinos. De repente nos tensamos o de repente el corazón nos empieza a palpitar más rápido, sube esta frecuencia cardíaca, nos dan ganas de correr o nos paralizamos, pasan muchísimas cosas. Entonces, chéquenlo. Aquí lo primero es que vayan identificando cuáles son esos cambios fisiológicos y endocrinos que son innatos. Nosotras y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que esto que pasa en nuestro cuerpo pare. O sea, son sensaciones. Y estas sensaciones surgen como una necesidad de adaptación al entorno. Si esto no hubiera pasado desde que la humanidad surge, seguramente nos hubiéramos extinguido como seres humanos porque a lo mejor nos hubiera atacado un animal feroz y no hubiéramos sabido qué hacer. Entonces, si todas estas emociones no hubieran surgido, seguramente ya no existiríamos. Vean la importancia de las emociones y cómo en la actualidad afortunadamente se está retomando todo este tema emocional porque se ha visto en investigaciones que esto tiene una función importantísima también en la vida académica y en la vida laboral.
¿Por qué decimos que son innatas? Aquí vamos a hacer un recorrido, no nos vamos a meter mucho a la parte neurofisiológica, pero ¿por qué son humanas? Porque están en nosotros, están en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en esa maquinaria maravillosa que hace que nos podamos mover y hacer todo lo que hacemos y que las funciones más vitales puedan realizarse adecuadamente sin que nosotros movamos un pelo, sin que lo deseemos. Ajá. Entonces está en nuestro cerebro. Cuando decimos te amo con todo mi corazón, no, o sea, no se ama con el corazón, te amo con todo mi cerebro, porque la parte emocional del enamoramiento también se encuentra localizada en esta parte. ¿Por qué decimos en el corazón? Porque bueno, cuando nos sentimos enamoradas o enamorados o amamos profundamente a alguien, nuestro corazón por medio de nuestro cerebro recibe estímulos que hace que nuestro corazón palpite más. Y cuando vemos al ser amado, al hacer, no sabemos qué sucede, pero el corazón nos late. Entonces no es que no sabemos con el corazón, sino que pasa algo ante un estímulo, ante la chica o el chico que nos gusta, wow, algo pasa, algo registra en nuestro cerebro y reacciona. Este es un ejemplo muy sencillo. ¿Qué hace de nuestro cerebro que esto pase? Se han realizado muchísimos estudios desde la década pasada, desde el siglo pasado, y se han hecho investigaciones, se han encontrado una zona muy específica de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, y en este sistema límbico es donde se encuentran las zonas de las emociones. ¿Y qué creen? Que este sistema límbico es el más antiguo que tenemos antes de lo que llamamos nuestra corteza cerebral, lo que se llama el neocórtex, donde se encuentran los lóbulos temporales, prefrontales, y ahorita vamos a ver la función que tienen esto en el manejo de las emociones, pero es más antigua aún y es lo que compartimos con muchas especies, y ya veremos que más adelante por la evolución y el origen evolutivo que hemos tenido los seres humanos, se nos desarrollan otras áreas cerebrales que nos hacen que tomemos decisiones más adecuadas acerca de las emociones. Rápidamente, estas partes que forman, que componen el sistema límbico, sería la amígdala cerebral, que es súper importante en estas emociones, y se le ha, en estudios realizados, se le dice que ahí aparece el miedo y la ira y muchas otras funciones que se siguen descubriendo. De hecho, muchos y esto el doctor Goleman, por ejemplo, que es el que acuña la inteligencia emocional, en algunas conferencias que ha dado y pone ejemplos en donde hay reacciones muy irracionales del enojo. Por ejemplo, él lo dice, fuiste secuestrado por tu amígdala porque se quedó ahí y no llegó hasta los lóbulos prefrontales. El hipotálamo es muy importante. El hipotálamo tiene mucho que ver con la modulación de las expresiones fisiológicas de esta emoción y produce muchas sustancias que se llaman neurohormonas, y estas tienen una importancia una importancia en todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino. El giro del cíngulo, una muy importante, porque este giro del cíngulo es una estructura de paso en donde va a conectar a todas estas estos sistemas con, o estas estructuras con los lóbulos prefrontales. El hipotálamo y esta corteza prefrontal, esta corteza prefrontal que vamos a ver que tiene mucho que ver en el pensamiento. Nuestro sistema, nuestro cerebro es tan valioso y tan importante y es tan perfecto que logra unir todas estas series de partes de nuestro cerebro que lo hace funcionar adecuadamente. Afortunadamente, nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que hace que a partir del aprendizaje generen nuevas conexiones a través de sus axones, sus dendritas y todo esto, y con todas estas sustancias que hace que generemos nuevos aprendizajes y maneras de movernos. Y esto tiene que ver también de cómo nos vamos a mover con las emociones. Ha habido muchos estudios, como les comento, desde la antigüedad, desde que Charles Darwin empezó a investigar cómo los seres humanos teníamos la capacidad de tener expresiones emocionales en comparación con las del mundo animal, y empezó a definir algún conjunto de manifestaciones que son innatas y que esto sirven para expresar nuestros sentimientos.
un psicólogo muy importante en la década de los 70, Paul Ekman, realizó un estudio muy importante que tiene un impacto fundamental en el estudio de las emociones, porque es un estudio transcultural. Esto quiere decir lo que no solo hizo con una cultura, con un país en específico, sino que recabó diferentes personas de varios lugares y llegó a la conclusión que eran 6 las emociones universales y fundamentales. Es decir, que aquí en México estos gestos cuando tenemos alegría son los mismos que en Europa, que en Asia, o que si tenemos miedo sufrimos las mismas reacciones que cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esto no solo se quedó aquí, se han realizado diversos estudios y en el 2014 un estudio elaborado por una universidad estadounidense llegó a la conclusión también por varios estudios que hay 4 emociones: la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Si se fijan, son 4 que son como síntesis de las que dijo Ekman la década de los 70, en donde eran alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. Ellos dicen que la alegría y la tristeza sí, pero la ira es una emoción que tiene que ver también con el asco, son reacciones, o sea, cuando nos sentimos enojados, todos decimos fuchi, decimos guácala. Entonces yo lo estoy haciendo muy sencillo, pero ellos vieron que las reacciones fisiológicas y las reacciones que tenemos a nivel del rostro son muy similares, y la sorpresa con la alegría. Entonces ellos las reducen al 4. La doctora Miriam Muñoz Polit, en el 2009, que tuve el privilegio de que también fuera mi maestra, ella hace una investigación y dice que las emociones son 5 y que le pone el nombre de Matea por sus siglas. Y estas son las que escucharán en muchas conferencias, en muchos lugares, porque es lo que más se ha ajustado y que se han tomado como las emociones básicas. No quiere decir que sean las únicas, pero sí son las que todos tenemos, y de ahí se empiezan a desplegar muchas otras, pero son como que lo básico. Y vamos a ver de qué nos sirve saber que tenemos estas emociones básicas y que si las empezamos a manejar, cómo va a tener un impacto fundamental en nuestra vida. Y ella dice que el miedo nos sirve para protegernos. O sea, el miedo nos sirve para protección. Obviamente si sentimos algo que nos está, que puede ser que nos esté produciendo esta sensación de que estamos en peligro, por eso es importante que les mencionara esto del cerebro, se van a producir cambios importantes en nuestro sistema que va a hacer que o corramos o que lo enfrentemos. La alegría, ella dice que es una emoción que nos energiza el cuerpo. O sea, ustedes imagínense, esto no nada más tómenlo como que se lo estoy diciendo, llévenselo a su vida propia y váyanse imaginando, cuando sienten alegría, cómo se siente su cuerpo, cuando se siente miedo, cómo se siente. La tristeza, a veces no nos permitimos sentir la tristeza, y créanme que la importancia que tiene la tristeza en nuestras vidas es fundamental. La tristeza es esa emoción que nos permite el retiro hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, nos da la oportunidad de reflexionar. Y la tristeza es una de las emociones muy castigadas en nuestra cultura. Se nos niega a veces la posibilidad de sentir tristeza. ¿Por qué? Si sientes tristeza te vuelves vulnerable, porque si sientes tristeza vas a ser el foco de burlas. En esta casa no se vale llorar. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos haciendo que esta emoción, que es básica y que es parte de nuestra propia humanidad, la vayamos eliminando de nuestras vidas. No se vale sentir esto, y encontramos a personas que no se permiten llorar ni en el funeral de un ser querido. O sea, y de verdad ¿por qué no lloran? No es que no sientan, sino que han practicado a lo largo de su vida que no se puede llorar, que no se lo permiten. Entonces, pero esto trae una factura muy importante a largo plazo.
se ha demostrado que si no mostramos estas emociones podemos llegar a enfermarnos. O sea, y se han hecho estudios de por qué los hombres mueren más fácilmente de infartos que nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres, por ser el sexo débil, que eso también viene a través de esto, que afortunadamente se está quitando a partir de todos estudios valiosísimos de equidad y todas las campañas que existen en nuestra universidad se están haciendo, de cómo los hombres también es importante en esta masculinidad, en hegemónica, tradicional, patriarcal, dicen que no se puede llorar y encontramos esos machos que no se lo permiten y se enferman. Puede ser que les dé un infarto. Encontramos el enojo, que también es una de las emociones castigadas, pero que nos aflora muy frecuentemente, pero de manera equivocada. El enojo es una emoción fundamental que nos permite poner límites en nuestra vida. Si algo nos molesta, ponemos el límite, pero a veces a las mujeres sobre todo no nos permiten enojarnos. Nos han enseñado que las niñas bonitas no se manifiestan y que nos enojan. Encontramos muchos problemas sociales que en la actualidad estamos viendo y el afecto que nos permite vincularnos. Es importantísimo y aquí no se lo permiten a los hombres tampoco. Es muy difícil que un hombre llegue y demuestre su afecto, nada más aunque lo sienta. O sea, a nosotros las mujeres se nos permite abrazarnos entre nosotras las mujeres, nos saludamos de beso y a los hombres que saluden de beso, no, porque está castigado socialmente, culturalmente, pero el afecto nos permite vincularnos y a lo mejor encuentran otras formas, pero a lo mejor la manera que el hombre muestra este afecto pues es a través de una palmada en la espalda, con sus cuates, con sus amigos, se trata de ver, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que la cultura castiga mucho estas emociones que deberían de ser naturales y normales, pero esto trae problemas sociales después muy importantes y problemas a quien las controla. Vamos a ver que controlar y manejar es muy diferente. Aquí lo importante que debemos saber es que las emociones no se controlan, las emociones se viven. Entonces, vámonos a quedar con estas emociones básicas que son las que más, aunque hay un investigador contemporáneo también muy importante, que es Vizquerra y sus colaboradores. Es un español que afortunadamente también tuve la oportunidad de conocer, y este Vizquerra ha dedicado muchos años de su vida a estudiar las emociones y hacer un mapa gráfico de estas emociones. Él toma como base las emociones de Ekman, que ya vimos anteriormente en los 70, y él dice, las emociones no son estáticas, sino que son dinámicas, es decir, que no solo en este momento tengo felicidad y de la felicidad puedo pasar a otras emociones, a sentir plenitud, a sentir diferentes cosas. O del enojo puedo pasar a la tristeza y él empieza a explicar, de hecho tiene un libro en donde presenta este mapa de las emociones que sería muy interesante. Aquí pongo solo algún ejemplo en donde dice, bueno, la felicidad, cuando me siento feliz, me siento tranquilo, siento satisfacción, siento bienestar, pero que es una parte. Y él los colores más fuertes los identifica, que es la intensidad también, como manejamos las emociones. Esto es un libro muy interesante y es una investigación, un trabajo que se han realizado allá en España por parte de Vizquerra y otras personas que ven que las emociones son fundamentales. Entonces, si tienen la oportunidad después de ver a fondo todos estos trabajos, de verdad es muy valioso. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque tenemos que tener muy claro que las emociones son adaptativas. Cuando hablamos de, ya les mencioné, del miedo, nos obliga a huir o atacar. Y va a surgir a partir de una amenaza real o imaginada, ¿eh? No quiere decir que nada más sea real. A veces nuestros pensamientos nos llenan de cosas que nos hace tener miedo todo el tiempo y después decimos, no sabemos a qué. No estoy hablando de ya cuestiones más patológicas que deben de ser estudiadas a lo mejor por un psiquiatra o algo. Estoy hablando de personas que
seguramente, entre comillas, no tenemos ningún trastorno. Esto nos pasa a todos. Y es donde el cuerpo se va a preparar para huir, atacar, va a existir un aumento de adrenalina, un aumento de tensión en la musculatura, se nos van a dilatar las pupilas y tenemos miedo. La vinculación es la capacidad de desear el bien a los seres que rodea al individuo y ayudar a lograr sus objetivos. Estos objetivos van a generar un sentido de pertenencia y bienestar para quien lo siente y también al que lo da. Esta vinculación tiene que ver con el afecto. A veces pensamos que el afecto nada más es hacia la pareja, hacia los padres. No, el afecto surge en un sentimiento hacia las personas que nos rodean, con esa sensación de buscar el bien común, la satisfacción y desear que a las personas les vaya bien. La reflexión, que tiene que ver con la tristeza, surge a partir de la pérdida de algo o de alguien, real o imaginario también. El establecimiento de límites tiene que ver, ya vimos que con el enojo surge ante una situación de invasión y amenaza. Y por último, la alegría surge ante alguna situación que es favorable, cuando nos sentimos satisfechas o satisfechos y que estas necesidades que tenemos nos presentan esta satisfacción. Aquí a lo mejor se irán preguntando, bueno, a veces he escuchado el término de sentimiento, ¿qué tiene que ver? ¿Es lo mismo emoción y sentimiento? Hay una diferencia. La emoción, recuerden que surge de manera innata de nuestro organismo por nuestro cerebro, que indica que algo, que a través de nuestros sentidos siente algo, lo lleva al cerebro y empieza a ver todos estos cambios. El sentimiento es algo ya más psicológico. Hay una interpretación cognitiva y subjetiva de estas reacciones orgánicas y que se guardan en nuestro cerebro y por lo tanto tienen una mayor duración. La emoción surge y se quita, pero el sentimiento permanece más como este aprendizaje. ¿Qué es importante cuando revisamos las emociones para que esto sea importante en nuestras vidas y nos beneficie? Es que tenemos que saber, como ya vimos, que son innatas, que son una reacción, que nos sirve, pero tenemos que aprenderlas a manejar adecuadamente, porque si no las manejamos adecuadamente, tenemos estos problemas que se van a surgir en la vida. Para poder manejarlas, primero tenemos que saber estos que son humanas, reconocer estas emociones, identificarlas en nuestro cuerpo, identificarlas en nosotras y nosotros mismos, qué cambios tengo, qué me está avisando y ponerles nombre. Hay mucha gente que no sabe y esto nos sucede a todos, pero es un claro ejemplo el que le pasa a nuestros adolescentes. Cuando le preguntamos a nuestros adolescentes, los que tenemos hijos adolescentes o nosotros que nos dedicamos a la educación y tenemos la oportunidad de trabajar con adolescentes, les preguntamos qué tiene y véanlo ustedes, papás, les pueden decir nada. Y si le preguntamos qué es nada, pues nada. Entonces, y no es que no sientan nada, claro que sienten, pero no saben a veces ponerle nombre a eso. Es identificarlas, ponerle nombre, aceptarla, vivirlas, vivir esta emoción, sí estoy enojada, sí estoy muy alegre, sí estoy triste, y ya después de vivirlas, reaccionar de manera productiva. Es decir, productiva quiere decir favorable para mí y favorable para los demás. Y esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, aprender a ser inteligentemente emocionales, y vamos a ver de qué se trata esta inteligencia emocional y cómo esta inteligencia emocional tiene que ver con el desempeño profesional. Aquí les puse unas definiciones de desempeño profesional. La primera es de Schiavinato en el 2000 y dice él que el desempeño laboral tiene que ver con las acciones o comportamientos observados en los empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. No son las máquinas, no es nada, es el potencial humano y cómo este potencial humano se desenvuelve en la organización, se desenvuelve en la institución, en la empresa. Muy rápidamente esta calidad de trabajo, esta ya no es definición de Schiavinato, es algo que les pongo. Esta calidad de trabajo que realiza el empleado dentro de la organización, aquí van a entrar en juego
desde sus competencias profesionales, y cuando hablamos de competencias profesionales, tiene que ver con el conjunto de conocimientos, habilidades, comportamientos y motivaciones que hacen que este empleado pueda realizar lo mejor que tiene en el desempeño profesional, en el desempeño laboral, y que va a beneficiar a la empresa y sus habilidades interpersonales. Y estas van a incidir, como les decía, con los resultados de la organización y que se cubran estos objetivos planteados. Entonces, ya vimos que no es nada más realizar el trabajo, no es que sepas que si eres ingeniero sepas de ingeniería, que si eres arquitecto de arquitectura, si eres enfermero de enfermería, no, sino que manejes todas estas competencias y tus habilidades personales en el beneficio de la empresa. Con esto, por eso vemos que cuando se pide el trabajo, no solo piden ingenieros, sino que ingenieros que sepan tomar decisiones, que puedan trabajar en equipo, que sean líderes y todos, y para poder tener esas competencias, estas habilidades, hay que manejar nuestras emociones. Recuerden que las emociones están en todo. Imagínense un líder que se esté enojando y que le esté gritoneando a todos los trabajadores, o sea, ¿qué va a provocar en la organización, no? O como les decía, no somos seres que nos desestructuramos, o sea, lo que nos pasa en nuestra vida personal puede incidir en el trabajo, lo que nos pasa el trabajo, dicen, llevas los problemas de tu trabajo a la casa. Bueno, una persona que es inteligentemente emocional puede manejarlos de la manera adecuada y no llevar estos problemas y poderlos manejar adecuadamente y que de su desempeño no se vea mermado por estas emociones no trabajadas. Aquí yo les puse un cuadrito que me inventé, o sea, de más o menos, a ver, en el trabajo pueden surgir muchísimas emociones, muchas emociones. Podemos tener, estas solo son algunas, pero ustedes váyanlas pensando y aquí les invitaría que para poder trabajar en el chat vayan viendo, a ver, a mí, qué miedos, qué afectos, qué tristezas, qué enojos, qué alegrías tengo en el trabajo, qué me produce en el trabajo. Si nos comparten en el chat para irlo revisando. O sea, podemos tener en el trabajo miedo a lo desconocido. O sea, si me ponen un nuevo trabajo, un nuevo reto, pues, híjole, a veces sí me da miedo, ¿no? Si voy a entrar a trabajar nuevamente, cómo es la institución, produce un miedo natural. Podemos tener miedo al cambio y esto lo estamos viendo ahorita mucho con esta contingencia que nos ha llevado a muchas y muchos de nosotros a nuestra casa a poder tener esta flexibilidad de que el trabajo que realizamos en personal, en nuestra institución, ahora lo tengamos que hacer a distancia por todas estas plataformas que nos lo permiten, pero a veces da miedo, y más si este miedo a lo desconocido de que no conocía las plataformas, de que ahora cómo las voy a poner, cómo me voy a comunicar, podemos tenerle miedo a este cambio, pero si usamos nuestra inteligencia emocional podemos tener más de esta flexibilidad para hacerlo. Podemos tener miedo al fracaso. Y hay gente que es muy exitosa y todo el tiempo se la pasa teniendo miedo que va a fracasar porque nada es suficiente, y todo esto tiene que ver con su historia de vida. Podemos tener miedo, y más en esta contingencia, a perder el trabajo, que un miedo que muchos tenían y que desafortunadamente eso pasó. Entonces podemos tener estos miedos. Podremos tener afectos por nuestros compañeros de trabajo. Acuérdense que el afecto viene porque deseamos el bien de los otros y que les vaya bien en la vida, que les vaya bien en el trabajo y que juntos podamos poner lo mejor de nosotros y que salgan y que cubramos los objetivos. Podemos tener afecto por nuestros clientes, por los socios. Podemos sentir tristeza por falta de reconocimiento laboral, por falta de herramientas para la realización del trabajo, por un despido injustificado, por un despido injustificado de algún compañero o compañera, por la pérdida de confianza en los compañeros, por los chismes que se generan dentro de las empresas, los trabajos en las instituciones. Podemos sentir enojo cuando no hay reconocimiento del trabajo realizado, cuando se violan los derechos laborales, cuando el trabajo de equipo se convierte en personal, es decir, que no se cumple, cada persona que trabaja en equipo no cumple con lo pactado, por la falta de equidad de género, la falta de equidad entre trabajadores, trabajadoras, la falta de herramienta para la realización del trabajo.
podemos sentir muchísima alegría y creo que es lo que más, por el logro de una evaluación adecuada en el trabajo, por el reconocimiento realizado, porque tuvimos un ascenso, porque tuvimos un aumento salarial. Bueno, podemos tener alegría. Yo aquí solo puse algunos ejemplos. Quiero que ustedes vean qué les produce, qué emociones tienen en algunas situaciones laborales para ver cómo las podemos trabajar. Para esto les comentaba que tenemos que ser inteligentemente emocional, pero ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente la relación con los otros. Esta es una definición que hace Goleman, es una persona también que ha trabajado muchísimo sobre la inteligencia emocional y de hecho le acuñó este término. Él dice que para ser inteligentemente emocionales hay que una persona inteligentemente emocional cumple con estos criterios, tiene un conocimiento de sí mismo. Esto es bien importante. O sea, tengo que conocer ya ustedes, ya sabiendo cuáles son las emociones y que son humanas y empezar a ver y dejarlas vivir en su cuerpo, es ver qué me produce alegría, qué me está pasando en este momento, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de oportunidad, qué siento ante esto, reconocer en su cuerpo cada una de las emociones, eso, y que cuando empezamos a tener conocimiento de nosotras mismas y de nosotros mismos, nos vamos empoderando, nosotros, siempre les digo a mis alumnos, que la única y principal herramienta que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos somos nosotros mismos y que desafortunadamente a veces son a los que menos le invertimos, nos preocupamos por todo el mundo menos por nosotros, conocemos más a los demás y cuando nos dicen que hablemos de nosotros no sabemos qué decir, entonces es muy importante, dice una persona que es inteligentemente emocional se conoce y por lo tanto si conoce sus emociones, cuáles son las emociones que más le afloran o cuáles son las emociones que más se permiten, cuáles son las que no se permite tanto, empieza a autorregularse. La autorregulación no es controlar la emoción, la autorregulación es saber cómo manejarla para poder transmitirla a los demás o poder transmitírmela a mí misma, porque a veces me puedo enojar conmigo misma por mis pensamientos o algunas cosas que yo me estoy elaborando. Y esta autorregulación me lleva a que, un ejemplo clásico, porque un sentimiento que no está tan permitido es enojarnos, entonces ante el enojo se vale vivir el enojo, pero no se vale en el trabajo irle a gritar al jefe o irle a gritar a otros de nuestros colaboradores o a un compañero o compañera de trabajo, ¿no? O hablar mal de esa persona, o sea, una persona que habla mal de sus compañeros en el trabajo y que se la pasa deseando lo demás y pasarlo de boca en boca y pasar a lo que le llamamos chisme, no está autorregulando a lo mejor su enojo, su tristeza, su frustración. Entonces habría que ver qué está pasando. Él dice que una persona que tiene es inteligentemente emocional, tiene automotivación. Ya veíamos que nos puede producir o enojo el que no nos aplaudan nuestros logros, que no se reconozcan. Todos necesitamos reconocimiento, pero fíjense que conforme vamos creciendo, la motivación la motivación ya no tiene que venir afuera, tiene que estar adentro. Esta automotivación, esa motivación que recibíamos afuera la recibíamos cuando éramos pequeños con nuestras figuras principales, primarias, más importantes, que son nuestros padres o nuestros cuidadores o cuidadoras principales. Recuerden ustedes, y si no recuerdan su propia vivencia, a sus hijos, a sus familiares, a un niño, cuando empieza a realizar algo y lo ve y ve que es importante, va y se lo enseña a estas figuras principales y lo que él requiere es que le aplaudan y que lo hiciste muy bien, qué padre. Conforme vamos creciendo, ya no necesitamos tanto esto. Es muy padre que nos reconozcan, está bien, pero no solo si nos reconocen, actuamos o hacemos las cosas mejor o nos sentimos bien. La automotivación se genera desde adentro. Y esta automotivación no quiere decir que todo sea bueno y que todo sea plano, sino que esta automotivación tiene que ver con que a pesar de todos los obstáculos que yo presente, voy a salir adelante.
y tengo un plan B y tengo un plan C y los que sean, y no me bajo y yo sigo, y yo lo persigo, y yo lo logro y yo me aplaudo, ¿sí? La empatía, bueno, ya todo el mundo de repente escucha que la empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Pues sí, o sea, pero yo siempre le digo sin amarrarnos las agujetas, porque no somos el otro, no tenemos las mismas vivencias, no tuvimos su historia personal y a veces confundimos la empatía con simpatía, esta simpatía de que es una persona que a todo mundo le dice que sí, que está de acuerdo con todo. Pues no es cierto, eso no es ser empático. La persona empática logra entender que esa persona actúa de tal forma porque tuvo una experiencia de vida, porque en su vida tuvo experiencias que le llevaron a ser como es, a pensar como es, no es que se haya hecho así ya gratis. Entonces, cuando te empiezas a entender eso, o sea, tú empiezas a decir, bueno, lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Y el empático puede decir, no estoy de acuerdo, aunque te entiendo. Y entonces esto puede llevar a una armonía, aunque no estemos de acuerdo. Las habilidades sociales, esta capacidad de podernos relacionar con los demás, poder trabajar en equipo, colaborar, la solidaridad, el trabajo compartido. Dice Goleman, una persona que trabaja en su inteligencia emocional pues tiene que pasar primero por el conocimiento de sí mismo, porque alguien que no se conoce y no se acepta difícilmente va a poder aceptar y entender a los demás. Y créanme, si lo empezamos a releer esto en el ámbito laboral, ¿qué importancia tiene? Una persona que puede ser inteligentemente emocional, puede tener un buen desempeño laboral. Dicen que el buen humor, el sentido de humor, el estar felices, y estar felices no feliz siempre, porque la felicidad es un estado más del individuo, no es una permanencia. O sea, no podemos vivir siempre felices, tenemos que pasar por todas estas emociones en todo momento, pero quien puede manejarlo, quien se motiva, las empresas a través de varias investigaciones han visto que el personal se vuelve más productivo. Por eso no solo en sus vacantes de empleo piden personas que sean muy buenos en su profesión, en lo que realizan, sino piden personas que puedan manejar esto. Y eso lo ven desde la entrevista. Entonces, y se ha visto que una persona feliz, que una persona inteligentemente emocional se desempeña mejor y el desempeño laboral trae productividad, que eso es lo que les importa a nuestras empresas. Entonces, una persona que tiene autoconocimiento de cómo se va a ver y cómo se va a ver reflejado en su trabajo, son las que sus puntos fuertes, son las que conocen sus puntos fuertes, sus debilidades, saben en dónde pueden reaccionar rápido y en dónde tienen que trabajar para tener reacción. Las que son reflexivas y aprenden de la experiencia, las que están abiertas a la crítica sincera y bien intencionada, a las nuevas perspectivas de aprendizaje, constancia y el desarrollo de sí misma. Las que son capaces de mostrar sentido del humor y perspectiva y con respecto a sí mismos. Fíjense que el sentido del humor es muy importante. Ya cuando una persona se logra reír de sí mismo, llevamos un paso adelante. Hasta, híjole, no me salió y no gritoneo ni nada, sino que digo, bueno, y lo volvemos a intentar. La autorregulación son las que manejan bien los sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras. Las que se mantienen compuestas, positivas, imperturbables, aún en los momentos difíciles. Las que piensan con claridad y no pierden la concentración cuando son sometidas a presión. La automotivación tiene que ver con las que están dispuestas a hacer un esfuerzo adicional para lograr un objetivo general. Encuentran una sensación de ser útiles en la misión general. Utilizan los valores nucleares del grupo para tomar decisiones y clarificar sus alternativas. Buscan activamente oportunidades para cumplir con la misión del grupo. Una persona empática acepta al otro y saben convivir con las diferencias. Reconocen y recompensan las virtudes, los logros y el progreso. Ofrecen críticas constructivas e identifican los puntos que el otro debe de mejorar.
asesoran, brindan consejos oportunos y asignan tareas que fortalezcan y alienten las habilidades del otro. Las que tienen las habilidades sociales en esta inteligencia emocional manejan con diplomacia y tacto las situaciones tensas y personas difíciles. Detectan los potenciales conflictos, ponen en descubierto los desacuerdos y ayudan a reducirlos. Alientan el debate y la discusión franca y orquestan soluciones que beneficien a todos. Esto es en general, pero ustedes podrán encontrar muchísimas más. Este Goleman dice que la inteligencia emocional, cuando estamos hablando del éxito laboral, él dice que el 20% es el coeficiente intelectual y el 80% la inteligencia emocional. Una no vive sin la otra, pero una persona que tenga este coeficiente intelectual sin la inteligencia emocional no va a funcionar. Muchos empleadores dicen, si esta persona es inteligentemente emocional, si tiene estas competencias, es fácil que yo pueda capacitarla y que adquiera las habilidades de realizar estos procesos. Pero ¿cómo le hago para capacitarlo en esto? Me cuesta más trabajo porque es algo que ya ha venido trabajando a lo largo de su vida. Las personas que han vivido con inteligencia emocional son más felices, gozan de mejor salud, tienen más amigos en cantidad y en calidad, pueden ejercer y son líderes, cumplen con los objetivos y metas que se proponen, y todo esto tiene que ver con el desempeño laboral. Aquí yo les voy a dar unos tips. En esto de la inteligencia emocional, en esto del manejo emocional, que creen que no hay recetas. O sea, no es como agarrar un libro y decir paso 1, paso 2, paso 3. Es la que más se ajuste a mí. Primero que nada, reconocerme. Entonces, aquí sí les invitaría a que hicieran ejercicio de identificar tus emociones. Y recuerda cuáles emociones son las que más te permites, cuáles no, irte dando chance con esta autorregulación de irlas viviendo y ver que ante una emoción negativa y que a veces nos vienen pensamientos súper negativos de nosotros, no puedo hacer las cosas, no me salen bien, a veces nos decimos y nos castigamos y somos nuestros propios jueces. Ver siempre otras situaciones similares en las que hemos salido avante y ver que la vida no es cuadrada. O sea, como les decía, Vizquerra dice, las emociones son dinámicas, podemos tener todas y así, podemos vivir 1000 emociones y en la vida también nada es estático. Tenemos esta capacidad de aprender y somos flexibles si nos lo proponemos y ver que podemos salir adelante. Escuchar lo que te dicen. Un buen comunicador siempre es un buen escucha. Antes, alguien que no sabe escuchar no puede comunicarse adecuadamente. Piensan las veces en que alguien les está hablando y antes de escuchar todo ya estamos pensando en qué contestarle. Y ese es uno de los gran problemas en la comunicación, para que se lleve a cabo una comunicación efectiva. Entonces, un buen comunicador es un buen escucha, pero tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. Actúa con empatía, ya vimos lo que es la empatía. ¿Y cómo puedo actuar con empatía si nunca he sido empático? Pues antes que nada, acéptate, trabaja en ti, que el otro es un ser como tú, con debilidades, con defectos, pero también con muchas fortalezas, y poderlo entender y saber que las personas actúan de tal forma, no de a gratis, sino porque vienen de una historia personal. Y practícalo con quien más confianza le tengas. O sea, esta de la inteligencia emocional es practicar y practicar, y con las personas más cercanas a ti. No trates de controlar los sentimientos de los demás, actúa asertivamente. Habla de lo que te molesta de manera profunda, con la idea de resolverlo, buscando siempre el bien común. Ocupa la negociación. La negociación es fundamental en el manejo de conflictos, y una persona que trabaja en la inteligencia emocional trata de ver siempre el bien común. Recuerda que la automotivación es importante en el logro de las metas laborales, de siempre que sí puedes, que puedes lograr lo que te propones, que no importa los obstáculos, que a lo mejor te va a costar más trabajo, pero que lo puedes lograr. Y obstáculos en la vida siempre vamos a tener. La vida, afortunadamente, nunca es recta. Ahorita esta pandemia nos está enseñando esto, y ojalá que a muchos nos haya llevado esta reflexión de nosotras y de nosotros mismos.
colabora lo mejor posible y contribuye en el logro de metas en el trabajo. O sea, ¿cuántas veces en el trabajo no somos egoístas y trabajamos algo y no se lo queremos compartir a nadie porque pensamos que nos lo va a robar nuestra idea y esto se da muchísimo. O sea, alguien que trabaja inteligentemente emocional sabe que el conocimiento se comparte, porque si el conocimiento se comparte, se pueden lograr cosas espectaculares. Entonces, no seamos egoístas, compartamos nuestros conocimientos, nos vamos a morir y qué bueno que nos recuerden con las cosas que compartimos y no que no tengan recuerdos de nosotros. Ser proactivo en el ajuste del puesto al trabajo. O sea, quiere decir que tú propon ver cómo puedes lograr para mejor tu mejor rendimiento en el trabajo nuevo o en el que ya tienes, qué cosas nuevas puedes hacer y que abonen a los objetivos y metas de la organización. Cambia tus pensamientos negativos y positivos. Ay, es que me tienen mala voluntad, es que a mí nunca me toman en cuenta. Pues ve qué estás haciendo tú. Recuerden que esto de la inteligencia emocional se trabaja de manera personal, ¿eh? O sea, no porque ustedes trabajen en la inteligencia emocional, los demás lo trabajen. O sea, no podemos controlar a los demás. Lo que sí podemos hacer es controlar lo que nosotros hacemos y cómo vamos a responder hacia los demás con lo que ellos hacen. Y créanme, siempre es bien importante recordar que somos parte de un sistema, somos parte de un sistema de la familia, somos parte del sistema de una comunidad, del sistema de un país, del sistema de un trabajo. O sea, si tú te mueves en el trabajo y empiezas a reaccionar de manera diferente, todo el sistema se mueve. Eso lo dice la teoría de sistemas. Utiliza tu respiración. La respiración es una herramienta fundamental. Ocupamos mucho la respiración diafragmática y de verdad que tiene una potencia. Yo siempre les digo que respiramos para sobrevivir y a veces ni nos damos cuenta que respiramos porque ya es algo autónomo. Pero cuando tomamos esta respiración, la respiración es vida. Entonces hacer estas respiraciones que nos lleguen, que nos llenen todo el cuerpo, que oxigenemos nuestro cerebro, ¿cómo? Al inhalar inflamos nuestro abdomen como un globito en 3 tiempos, por ejemplo. Esperamos 3, ahí mantenemos la respiración y después exhalamos en 3. Descansamos, así eso nos va equilibrando, por ejemplo. Utiliza el sentido del humor y el sentido del humor, cuando les digo, no tiene que ver con burlarte del otro. O sea, no, porque a veces muchos dicen, ah, pues es broma, pero una broma que hiere a los otros no puede ser broma. Algo alegre que no ponga en evidencia a nadie, ni ocupes al otro para burlarte, algo que nos haga sentir bien. Expresa tus emociones positivas, baila, canta, escribe, cocina, corre, come lo que te gusta, comparte con un amigo, con una amiga, con tu pareja. Ahorita en la distancia se puede hacer. Entonces, eso beneficia a nuestro cuerpo. Haz un diario de emociones laboral. O sea, qué emociones pasan en tu trabajo, ver qué lo provoca, ver si sí son reales, si no son reales, y ver cómo ir transformando estas emociones que son perturbadoras contigo con comportamientos que puedan ayudarte. Medita. La meditación es fundamental, la meditación nos lleva a tener atención plena en el aquí y en el ahora en nosotros. Nos ayuda a no pensar en el pasado ni en el futuro, concentrarnos y trae bienestar a nuestro organismo. Y si no te sirven estas cosas, si has trabajado y todo, pide ayuda. El pedir ayuda a veces nos da miedo, o sea, creemos que ir al psicólogo es malo, el ir a una terapia, y créanme que yo siempre les digo a mis alumnos, el pedir ayuda nos ayuda a crecer. Es una bendición tener a alguien que nos escuche y poder pedir ayuda y que alguien nos dé la mano es un regalo que la vida nos está dando. Ustedes pidan esta ayuda y verán que podemos transformar. ¿Cuál es la fórmula de la inteligencia emocional? Generalmente sentimos, actuamos y piensan después y es cuando, chin, porque dije esto, chin, ya me metí en problema. No quiere decir que después de esta plática y que va a ser rápido, ya voy a transformarme o si tomo un taller me voy a transformar. No, pero nos hace más conscientes y podemos, si somos más conscientes, podemos reaccionar de manera distinta y entonces poder resolver las cosas que no nos salieron al principio bien. La fórmula sería siento, pienso y actúo.
Acuérdense cómo está conectado nuestro cerebro. Primero se desarrolló el sistema límbico, pero esto da una dirección a los lóbulos prefrontales. Y los lóbulos prefrontales tienen la capacidad de la toma de decisiones, por ejemplo, de tomar tomar decisiones más pensadas, más trabajadas. Entonces nos van a salir mejor y es evolutivo. Entonces utilicemos. El cerebro tiene neuroplasticidad. Si nosotros ejercitamos las cosas, el cerebro aprende y va a reaccionar de distinta manera. Entonces, lo podemos trabajar y nuestro cerebro va a aprender. Goleman dice, los líderes que usan su eficiencia emocional para inspirar a los otros con compromiso y compasión tendrán mejores resultados. Esta habilidad de hacer aflorar lo mejor de las personas se traduce en resultados financieros. Eso le interesa a la institución, porque hay productividad. ¿Y por qué? Porque la gente está trabajando a gusto y es feliz. Recuerden siempre, no importa lo que el otro haga, o sea, no importa, a veces no queremos cambiar, es que el otro es igual, no, y esto no solo en el trabajo, en nuestra vida en general, no voy a actuar en función de los otros, no importa lo que el otro haga, el cambio siempre es personal y sin duda produce cambios importantes en el sistema, recuerden lo que les hablé, entonces yo les invito a que trabajen esta inteligencia emocional, a que se conecten con ustedes y con ustedes mismos, a que se revisen, a que su preocupación y ocupación sea en ustedes mismas y en ustedes mismos, reconózcanse seres emocionales y con el poder de manejar estas emociones que tenemos un cerebro que aprende, que aprende. Entonces, y eso nos va a hacer más felices, acuérdense, no como un estado de toda la vida, el ser feliz toda la vida no existe, como un estado de felicidad, porque tenemos que dejar aflorar todas nuestras emociones, pero de manera constructiva. Y de manera constructiva es que no hieran a los demás, que no traiga consecuencias negativas para los otros ni para nosotros mismos y nosotras mismas. Yo les recomiendo pues que entren, si les interesa este tema, directamente a Goleman. Hay un libro maravilloso de Eduardo Calixto que a mí me encanta, que habla de cómo trabaja nuestro cerebro y tiene un apartado de las emociones, ahí las van a entender, van a trabajar un poco más. Este señor es muy bueno, si pueden escucharlo también en pláticas, es orgullosamente UNAM también, un investigador de la UNAM, y el universo de las emociones de Vizquerra, y aquí les puse unas ligas, te dejo un poco la página para que la vean, que pueden entrar y que les pueden ayudar también si les gustaría penetrar más al mundo de las emociones y conocerlas más. Entonces, por mi parte es todo, espero que esto les haya servido, espero que haya preguntas en el chat, no se queden sin ninguna duda y si tenemos tiempo las contestamos y si pueden y tienen la posibilidad, por favor síganse quedando en casa, el quedarse en casa teniendo la posibilidad es también un ejercicio de inteligencia emocional, es un ejercicio de querernos a nosotros y querer a los demás, de empatía, de habilidades sociales, entonces, tiene mucho que ver con el manejo de emociones, el quedarnos en casa, aprovechenlo y aprovechen para estar con lo suyo. Pues les agradezco muchísimo y espero preguntas y comentarios. Muchas gracias. Licenciada, muchas gracias por esta información. La verdad es que ha sido muy completa. Nosotros estuvimos aquí dando seguimiento a los comentarios que nos hacía el teleauditorio y creo que nos sirve mucho también los tips que usted nos ha compartido. Llegaron muchos comentarios cuando usted compartía la tabla con respecto a cómo ir identificando estas emociones que a veces no logramos percibir realmente qué es lo que sentimos y confundimos. Nos decía en este caso Jimena Ayala que ella lograba identificar un poco de frustración cuando, cuando mostró esta tabla. Tal vez quisiéramos saber, Jimena, ¿cuándo es que te sientes frustrada, no? En el caso, por ejemplo, de Luis Romo Aldaco, dice, a veces siento enojo con respecto a la falta de trabajo por parte de mi equipo. ¿Sí? Eh, Ruth de la Rosa dice que es cómo nos sirve identificar la tristeza por pérdida de compañeros. Lulú GZ dice,
a veces siento frustración, miedo y enojo. Es que les ha servido esta tabla y en lo personal también le agradezco, licenciada, porque confundimos y estamos muy dados a confundir todas este tipo de emociones que tenemos. Tenemos muchos comentarios, muchos agradecimientos, porque ha sido muy completa su presentación, licenciada Méndez. Maribel Navarro justamente dice: felicidades por esta charla tan amena e interesante sobre un tema esencial de estos tiempos. Saludos cordiales. Aleida San dice: qué gran plática, mil gracias. Duana, sí, Alina Duana dice: buenos días, muchas gracias por este tema, licenciada Méndez. Y tengo una pregunta que, ahorita se me está perdiendo entre este mar de comentarios de el doctor Ángulo Borja, que él dice: ¿cómo diferenció miedo del enojo? Ok, fíjate, gracias, maestro. No es que a veces diferencia. Acuérdense lo que les dije, que las emociones no son estáticas. A veces confundimos porque podemos empezar con el enojo y a veces eso puede ir hacia miedo. O a veces podemos sentir miedo y a veces ir al enojo. Y esto lo trabaja muy bien este Vizquerra, porque dice: al no ser estática, por ejemplo, tengo enojo porque no me consideraron para una reunión de trabajo, yo tengo mucho que aportar, o tengo enojo porque no me consideraron para algún proyecto, tengo enojo por esto, pero de repente ese enojo se puede convertir en miedo, en de decir que no lo estaré haciendo bien, por qué no me llamaron, y empezamos a tener miedo de no estar como en nuestra zona de confort en lo que creíamos que hacíamos bien. Podemos tener las dos. ¿Cómo reconocer nuestras emociones? Por eso al principio hablamos de que son reacciones innatas y neurofisiológicas. Maestro, lo invito a que empiece a conocer su cuerpo y verá que las reacciones fisiológicas que se derivan de uno y de otro son diferentes. Y eso es lo que a veces más este trabajo nos cuenta. Y eso tiene que ver con el contacto todo el tiempo, en el aquí y en el ahora, al momento de la emoción. Eso nos puede ayudar mucho. Y ver que podemos, porque no solo es una emoción, aquí son emociones básicas, pero que se pueden desdoblar. Aquí hablaban de frustración, yo les preguntaba, y esa surge mucho, la frustración puede, está compuesta de miedo y enojo. Cuando me siento frustrada, precisamente es porque tengo miedo, tengo enojo y puedo tener tristeza. Tengo tristeza también. Entonces, la frustración es una emoción compleja. Entonces, mejor detectemos poco a poco, porque si se van complejizando las emociones, cuesta un poco más de trabajo. Es como una cebolla, de empezar a quitar las capas para ver cuáles son las emociones que tenemos y empezar a trabajarlas. Gracias, licenciada. Mire, Jimena ya la complementaba este comentario que nos hacía con respecto a ella, dice frustración. Y quisiera un poco que nos comentara un poco cómo lidiar con la frustración, sobre todo en este momento, porque ella dice: me pasa que me frustro en home office por falta de trabajo en mi equipo. No es igual al presencial. Muchas gracias por la plática y las recomendaciones. ¿Qué recomendación les daría para ampliar un poco a las personas que se están sintiendo frustradas con el home office? Sí, yo creo que nos sentimos frustradas y frustrados todos en algún momento, ¿eh? O sea, nos podemos sentir frustrados porque o hay mucho trabajo y no nos da tiempo de hacer otras cosas, o hay poco trabajo y ahora siento que no estoy siendo productiva o productivo, o hace falta la relación humana, social. Platicaba con unas compañeras de trabajo que podemos entrar a juntas, pero el hecho de que la junta presencial, de entrar y saludarnos antes de tomarnos el café, de un chiste y ahora es entrar directo a la plática, o sea, eso cambia. Y eso tiene que ver con la flexibilidad y la apertura al cambio. Estamos en una realidad, pensar que tenemos la fortuna de estar en casa. Mucha gente no la tiene, poder estar en casa
y cuidarnos y cuidar a los nuestros. Entonces, si empezamos a ver no solo lo malo, sino lo bueno, vamos a ver cómo nuestras emociones van cambiando. Cuando dices lo del poco trabajo en equipo, no sé si los demás no trabajan y tú sí, la verdad no entendí muy bien la pregunta, es como ver de qué forma la distancia podemos interactuar a través de las diferentes plataformas, hablar, poner los objetivos claros, las metas que tenemos que conseguir, en qué tiempos, a lo mejor eso ayudaría y eso nos da una guía. Ajá. Por ejemplo, pues aprovechar que estamos en casa a lo mejor y si tenemos tiempo, pues para cocinar, hacer ejercicio en nuestra casa. Muchos han sufrido de ansiedad y de depresión y de no saber qué dolores corporales por las posturas que tomamos al trabajar. Entonces, ver la manera en cómo ejercitar nuestro cuerpo, a lo mejor movernos cada hora o hacer algo que nos guste y compartir en familia o a veces a lo mejor hasta organizar una sala laboral, no solo para trabajo, sino para también hacer extensivas felicitaciones de algún trabajo. Esto ayuda muchísimo también en el manejo y en el trabajo de nosotras y de nosotros mismos con nuestras emociones. Pero tú ve qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te revitaliza. Y sin lugar a dudas, cuando no se trabaja en equipo adecuadamente y sentimos la frustración, no nos queda más que si no funciona, pues hacer nuestra parte y hacer nuestra parte muy bien y con todo el cariño y con todo porque tu trabajo va a cumplir con un objetivo. Acuérdate que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos y transformarnos a nosotras y nosotros mismos. De acuerdo. Gracias por esta respuesta, licenciada, y sobre todo también la recomendación que se te puede hacer, estimada Jimena Ayala, que nos compartes estas emociones o esta emoción que sientes cuando estás llevando a cabo el home office. Alex Hernández, que nos estaba saludando desde el inicio de la transmisión, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alex. Ella pregunta, ¿qué pasa con los egos? Ah, ok. Sí, los egos son muy importantes. El ego es el que a veces, no a veces, siempre no nos permite dar nuestra mano a torcer, no nos permite ser empáticos. El ego nos hace ser soberbios y creer que no necesitamos ayuda de los demás ni que tener la flexibilidad de ayudar a los otros. Entonces sí, bajar un poco este ego porque cuando hablamos de inteligencia emocional esto es muy bonito porque nos entendemos como seres humanos, como hablaba con fortalezas, con debilidades, y vemos al otro en este acto de empatía amoroso de que es otro ser igual y que si yo soy así es no de a gratis, sino he tenido experiencias de vida, historias desde temprana edad y hasta ahora que me han permitido ver la vida así. Entonces, si yo puedo ver al otro ser humano de esta manera, puedo tener flexibilidad para mostrarle, no estoy de acuerdo con esta de otra manera, que a lo mejor de forma agresiva y nada, y nos podría ayudar a colaborar, a trabajar en equipo. Un un sentimiento complejo que, que refleja un ego fuerte es la soberbia. Una persona soberbia es aquella que cree que no puede aprender nada más de nadie. Cuando trabajamos inteligencia emocional te das cuenta que todo el tiempo podemos aprender de todo y de todo en cualquier momento de nuestra vida y en nuestro trabajo es así. O sea, no me puedo, yo que trabajo, por ejemplo, emociones, yo no puedo saber que tengo el conocimiento completo, por supuesto, ni creo que los grandes investigadores, o sea, por eso siempre están investigando, porque no hay una verdad absoluta. Entonces, en el trabajo eso nos ayuda mucho, en el trabajo colaborativo, porque si nos aperturamos a querer aprender y también dar de nuestros conocimientos, podemos trabajar y cumplir metas y objetivos más fácilmente. Gracias por la pregunta. Gracias, gracias, licenciada. Tengo otra pregunta también que tiene que ver un poco cómo nos cerramos. Ya, Danieliño Juárez dice, ¿qué sentimientos están involucrados con el orgullo? ¿Cómo podemos manejarlo? Con el orgullo, una persona orgullosa, por ejemplo.
Cuando yo me siento orgullosa, a lo mejor no quiero hablar, no quiero compartir, y entonces ahí en el orgullo hay enojo, puede haber tristeza, orgullo, enojo, tristeza, y a lo mejor miedo a no saber todo, porque como esto que decía, ¿no? O a estar equivocado o equivocada. Es un sentimiento, una emoción compleja, un sentimiento complejo, porque están involucrados varios, entonces tendríamos que ver a partir de dónde. Por eso es tan importante, antes de llegar el orgullo, fíjense, aprovecho esta para, para hablar sobre estas emociones básicas porque son tan importantes, porque si las empezamos a detectar en nuestro cuerpo y las empezamos a manejar y las empezamos a trabajar con nosotros y con los demás de manera productiva, salen. Una emoción que sale y se manifiesta, se va, así se va. O sea, ahorita siento enojo y tuve la capacidad de respirar profundo, salir a caminar y tuve la capacidad de llegar con la persona que en esa situación me provocó enojo y decirle, ¿sabes qué? Con esto que acaba de pasar con nosotros y con lo que dijiste, yo me enojé muchísimo. Te pido por favor que no vuelva a pasar. Sentí el enojo, manejé mi enojo y lo dije. Si no digo eso, enojo, y eso nos pasa mucho porque nos enseñan a que no nos debemos enojar, se suman los enojos. Entonces, ese enojo se puede convertir luego en resentimiento. El resentimiento es volver a sentir o en rencor. El resentimiento, la palabra es volver a sentir y sentir y sentir lo mismo. Y después porque pasa una mosca ya nos enojamos y la otra persona, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo reaccionas de esta manera? Entonces, para que no se lleguen a esas emociones tan complejas, pues hay que demostrar, porque a lo mejor el orgullo puede venir de ese enojo, que no diga, pues como no me hace caso, pues ya no le voy a hablar, ¿no? Ya no voy a compartir esto. Entonces, a lo mejor el orgullo puede venir de un enojo, ¿no? Habría que verlo y habría que trabajarlo desde dónde viene ese enojo y ese orgullo. Perfecto. Gracias por su respuesta, licenciada. Y ahí está también para Danieliño Juárez, que nos escribía. Samantha RG, ella dice, buenos días. Espero que nos pueda compartir algún tip que podamos hacer para automotivarnos día con día y tratar de tener el mismo rendimiento todos los días. ¿Qué nos podría decir, licenciada? Fíjate que son preguntas de la vida cotidiana y que yo que les estoy hablando esto de plano, a veces hay días que digo, ay, ¿qué me hace falta para levantarme? ¿Qué? Yo te voy a compartir de mi experiencia y de la experiencia que compartimos después en los talleres. Eh, Motivarnos días con día, el simple hecho de que estás viva. Esta contingencia nos lo pone de manifiesto. O sea, uno se puede morir en cualquier momento. No tenemos una fecha a lo mejor, pero no sabemos ni el día ni la hora. Solo sabemos que la tenemos aquí al lado. Esa es una gran motivación. Otra, a lo mejor, si tienes trabajo, si estás en la escuela que tienes, si realizas las actividades, si tienes tu familia, que eres productiva, que al pararte vas a producir, vas a generar cosas que no solo son para ti, sino para el bien común. Cuando hablamos de trabajo, la verdad, yo cuando estoy trabajando en algo y veo que algo sale bien y algo que puedo compartir, como es esto, el hacer esta presentación a mí me motiva y me levantaba y a lo mejor me dormía tarde y todo y decía, tiene que salir y tiene que salir bien y que los demás se lleven. Día con día tenemos que encontrar esas cosas que a nosotros ¿Cómo vas a sentirte que te vas motivando bien? Porque tu cuerpo va a reflejar sensaciones de bienestar y eso va a llevarte a tener emociones de felicidad, de afectividad, ajá, y todo lo que se pueda, de gozo, de plenitud. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Buscar las cosas que vas a realizar, a lo mejor el decir, este día voy a hacer ejercicio, ponerte metas y objetivos. Algo muy importante para esto es tener un proyecto de vida. Alguien que tiene un proyecto de vida, tiene metas, tiene objetivos que va a cumplir y esto va a hacer que todos los días se levante. Con esto no quiere decir que haya días que digas, soy no, o sea, quiero parar porque mi cuerpo me está pidiendo descansar, pero es diferente descansar porque queremos a que nuestro cuerpo se sienta sin energía. Entonces tú vas a encontrar tus motivantes. Los motivantes son de creación, de sentirte bien, de sentirte feliz.
Gracias, licenciada, por la respuesta. Para Samantha, que aquí nos hace la pregunta, Nora Emi Campos dice, muy buena charla, excelente, muchísimas gracias. Margarita Sandoval dice, muchísimas gracias, tema que hay que descubrir y aplicar el trabajo personal poco a poco en la vida diaria. Elsa de la Rosa dice saludos y muchas gracias por compartir sus conocimientos, licenciada Ruth Méndez. Betsy Lozano Hernández dice gracias por la información. Wendy Coe dice felicidades, licenciada Ruth, fue un apapacho merecido para cada uno de nosotros. Este tema de los apapachos también se vale, ¿no? A veces tenemos la idea de que un apapacho es un abrazo y vamos pidiendo apapachos. ¿Cómo podemos darnos apapachos, licenciada? Y más en la distancia, fíjense que ese es todo un tema, los seres humanos somos de contacto, ¿eh? Somos de contacto, o sea, un abrazo, o sea, sientan, no más imagínense, no nada más porque se los diga, imagínense, cuando alguien los abraza, se siente rico, o sea, tenemos una sensación de bienestar, porque nos vinculamos. Ahorita se nos ha quitado a partir de esta pandemia esa posibilidad de vinculación. Sin embargo, podemos vincular este apapacho que dices, Miguel, nos podemos apapachar a la distancia. ¿Cómo es un apapacho? Un apapacho es cuando te escucho y cuando te escucho y te doy mi tiempo, cuando te abrazo a la distancia, cuando te hago saber que para mí eres importante, cuando podemos compartir momentos. Entonces, no solo es el contacto físico, que no de mérito es importantísimo, pero ahorita que no lo podemos hacer es compartir una buena plática, compartir un buen libro, tomar una taza de café, a lo mejor tú en tu pantalla y yo en la mía y platicamos. No podemos cerrarnos. Ahorita tenemos la posibilidad de crearnos, de recrearnos, de imaginarnos y de poner en marcha estas cosas que nos podrían traer bienestar. Que ese es el fin de la inteligencia emocional, porque bienestar no es nada más estar bien, bienestar es vivir las emociones y agenciarlas de la forma adecuada para beneficio personal y beneficio de los otros, de mi prójimo. Muchas gracias, licenciada, por compartir también esta recomendación, cómo estarnos apapachando a la distancia. Tiene que ver con estos, los comentarios que nos dicen que principalmente le agradecen a usted por esta información. Elsa de la Rosa ya nos expresaba su agradecimiento. Eve Balta también, que nos saluda. César Velázquez Reyes y Aldo Hernández, que nos están viendo. Un saludo y agradecimiento de parte del doctor Germán Álvarez, que dice buenas tardes. También saludos a todos. Saludos a la licenciada Méndez, que está aquí con nosotros. Gracias, gracias, doctor. El doctor Hables, Lili Martínez, que nos está viendo, Betsy Lozano Hernández, Emanuel Granados, Isaac Gutiérrez, Aide Guerrero, Charlie Lara Pérez, José Luis Hernández, Francesca del Piero, Gloria Olvera, Isaac Gutiérrez, Luis Romualdaco. Tengo aquí también al Departamento de Psicopedagogía del CCH Oriente, que nos está viendo, Nayeli Contreras, Berenice Espejel desde Calpulalpan, Tlaxcala, que nos está viendo. Orientación Educativa CUT, que nos dice excelente información, muchas gracias por compartirla con nosotros. Judith Ramírez dice muchas felicidades, licenciada, muy necesario conocer estas estrategias. Danieliño Juárez dice muchas gracias por su respuesta, licenciada, excelente tema, ojalá pueda dar más temas de este tipo. Vamos a seguir trabajando. Margarita Sandoval dice con esta pandemia he vivido variedad de emociones, cada día vivo con diferentes emociones, unas gratas y otras desagradables, pero hay que procesar cada una. La verdad es que a veces estamos en este juego de la montaña rusa y nos toca, bueno, la rueda de la fortuna, que estamos arriba y a veces estamos abajo, pero así es la vida. Mirna Mireya Quintero Castro dice gracias por la información. Aleida San dice muchas gracias a usted, licenciada, es de mucha ayuda en estos momentos las recomendaciones que usted nos está dando y que nos comparte. Luis Romualdaco, gracias a usted por esta plática. Y muchos comentarios. Uno que dice, si bien
es legitimar nuestras emociones. Agradezco por la información. Quiero saber si tenemos más preguntas. Tower Sonia dice, mil gracias, excelente información, muy importante. ¿Nos puede dejar los links que nos comentó, por favor? Muchas gracias nuevamente a la licenciada. Vamos a compartirles en pantalla estos enlaces que nos hacía llegar la licenciada, y también esta bibliografía de Goleman, para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Ahora los tienen en pantalla. Ahí están. Son cuatro libros, y tenemos ahí los enlaces que nos compartía también, para que vayamos internándonos un poco más en el mundo de la inteligencia emocional, y también contenidos que están para ustedes. Licenciada, prácticamente estamos llegando al cierre de el cierre de su presentación, yo digo de nuestra, pero ha sido muy interesante lo que usted nos ha compartido. Quisiera saber si tenemos más preguntas, si tenemos más dudas, pero mientras quisiera pedirle entonces a ver, si tengo más comentarios antes de irnos, porque quisiéramos escucharlos y leerlos a todos ustedes. Ignacio Vázquez Montes nos dice saludos a todos y todas. Rosa María Solís Hernández dice, muchas gracias por esta presentación. Qué valiosa es la inteligencia emocional en todos los ámbitos, pero llevarlo al ámbito laboral es fundamental. Gracias por compartir estas estrategias. Gracias, licenciada. Y bueno, perdón, pues vamos a despedirnos, vamos a acercarnos al cierre de esta presentación, pero no quisiera hacerlo sin antes pedirle, licenciada, un mensaje de cierre, un mensaje de aliento, un apapacho para todas las personas que nos están viendo y que quisieran también trabajar más en esta parte de la inteligencia emocional. Vamos a escuchar un mensaje de cierre, por favor, licenciada. Sí me doy cuenta de esto, sí me doy cuenta de esto, y pasan años y sigue con los mismos comportamientos, con las mismas actitudes. El terapeuta, pues qué padre, porque nos pagan, ¿verdad? Sino que sea qué cosa que me doy cuenta, lo pongo en práctica. Dense ese apapacho en el alma, haciendo cosas que les gusten, aceptándose y valorándose. Déjense experimentar todas las emociones. Hay que desaprender las cosas que aprendimos a muy tempranas edades. Las niñas bonitas sí nos enojamos. Las niñas bonitas sí nos manifestamos. Los hombres sí pueden llorar. Ojalá que cada vez más en nuestra cultura, desde si somos padres o si somos cuidadores, empecemos con nuestro propio comportamiento, empezarles a manejar cómo se pueden ir viviendo estas emociones a las personas más pequeñas que van creciendo. Nosotros ya nos toca reaprender, a lo mejor a nuestras nuevas generaciones, ojalá les cueste aprender desde ahora. Y esto llévenlo a su trabajo. Ahorita a lo mejor si estamos trabajando en línea, empléenlo, vívanlo, es lo que nos toca. No nos quejemos, estamos vivos y tenemos que recrearnos. Entonces tenemos la capacidad, todos los seres humanos, ya vimos esa maquinaria importantísima que tenemos, ese cerebro maravilloso que hace que funcionemos. Entonces, aprovechémoslo y hagámonos caso. Somos nuestra principal herramienta desde que nacemos hasta que morimos. Trabajemos en ella, abonémosle, porque si nosotros nos abonamos, podemos ser mejores seres humanos para darnos y apoyar a los demás y aceptar a los otros. Trabajen en su inteligencia emocional, que no se quede solo en libros o en charlas.
sino que se quede en su vida. Y ojalá les haya servido y con el corazón espero que todos empecemos a trabajar con esto. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que conformamos la de GOAE, porque es un trabajo súper bonito el que hacemos, poder llegar estas charlas a la gente que lo necesite y a la gente que lo quiera. Licenciada, pues muchísimas gracias a usted por habernos compartido esta información. Yo se los comentaba al inicio de la presentación, ella ha trabajado muchísimo, muchísimo, con una amplia experiencia también en el manejo de las emociones, el manejo de las emociones para los universitarios, de repente también las mismas clases, la misma vida académica nos hace de repente irnos perdiendo y las emociones a veces nos juegan un, valga la redundancia, un juego, la verdad, que desconocemos. Entonces ella ha trabajado con muchachos, ha trabajado también con profesores, con orientadores, han ido puliendo estas estrategias. Por eso es que nos vamos muy, muy, muy contentos por la información que compartió con nosotros el día de hoy y que la verdad esperamos que les sirva a ustedes. Y como ella lo está diciendo, trabajen, vamos a trabajar en nosotros, vamos a trabajar en nuestra inteligencia emocional para que podamos salir avante de también esta situación y también podamos aplicar esta inteligencia emocional en el ámbito profesional, cuando hayamos salido de las aulas y ahora nos encontremos en el ámbito profesional. Así que no me queda más que agradecer a la licenciada Ruth Méndez Hernández, orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, por esta información, por su tiempo, por los tips y por todo lo que nos brinda en este ciclo que es de GOAE Te Orienta. Licenciada, muchísimas gracias y así a la distancia, fuerte abrazo, fuerte abrazo. Muchas gracias también a ustedes que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes, tenemos más transmisiones y tenemos más contenido. Así que los esperamos en este Facebook de Orientación y Atención Educativa para hablar más de de orientación educativa en esto que es de GOAE Te Orienta. Así que también los invitamos a que visiten www.dgoae.unam.mx para que conozcan todo lo que estamos trabajando en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. www.dgoae.unam.mx para que conozcan lo que estamos haciendo. También se los mencionó la licenciada Méndez, pero si está en la medida de sus posibilidades, por favor, quédate en casa. Quédate en casa a la distancia, abraza a los tuyos, apapacha a los tuyos, por favor, para que podamos salir más rápido de esta situación. Pero si no lo puedes hacer y si tienes que salir, entonces te invitamos a que te pongas Puma y por favor te pongas el cubrebocas. Ponte cubrebocas, por favor, para que podamos salir también más rápido. Entonces, está la cita, tenemos una cita el próximo lunes a las 12 y recuerda también que si llegaste un poquito tarde y no pudiste ver desde el inicio la presentación de la licenciada Méndez, se queda aquí en este Facebook como el resto de las transmisiones. En este Facebook de Orientación y Atención Educativa las podrán disfrutar para que no se pierdan nada de la presentación del día de hoy. Vamos a despedirnos. Recuerden, los invitamos a que tengan muy buena tarde. La UNAM no se detiene, sigue trabajando y es a través de estas transmisiones que podemos decir que la UNAM en tu casa está presente. Cuídense mucho, que tengan muy buena tarde. Apapachos, abrazos a la distancia a ustedes. Muchas, muchas gracias y hasta siempre a través de la orientación educativa. Hasta pronto.